El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. La entrevista. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de todo el país? Bienvenidos al Encho. Todo el equipo técnico y profesional de Radio Caracas Radio está listo para compartir con ustedes la información más relevante de la jornada. Medio achicopalados hoy, ¿no? Quienes hemos tomado algunos minutos para saber del fútbol, de la Copa Mundial, porque ya no nos queda nada de Sudamérica. Hoy se nos fueron los uruguayos y se nos fueron los brasileros, que era lo que nos quedaba allí. Así que bueno, que se la gocen los que tienen predilecciones por los equipos europeos. Pero este no es un programa para comentarios deportivos, más es el evento que sin duda tiene relevancia en todo el mundo por estos días. Los saludamos, amigas y amigos, con especial cariño a todos ustedes, integrantes de la audiencia de RCR 750M en su dial, transmitiendo para Caracas y el centro del país, la audiencia de Radio Mundial 860M en su dial, también transmitiendo para San Cristóbal, todo el estado Táchira y norte de Santander en Colombia. Calidad 90.3 FM, transmitiendo para el sur del Táchira y parte del estado de Barinas. Saludamos también a todos los seguidores de BPI Venezolanos por la información en su sitio en YouTube de @Noticias7D, Noticias 7 días desde Panamá para toda Centroamérica, y a nuestros queridos lectores de la página en internet en venezuela1.com, nuestra página de soporte en venezuela1.com. Les recuerdo que a través de @RCR750 ustedes pueden seguir la programación en vivo a través de Periscope, y también a través de @RCR750 pueden conectar con nuestra red social Twitter e intercambiar opiniones con todos nosotros. Bueno, amigas y amigos, Jaime Nestares en la dirección general, Selene Pérez en la producción del espacio, Luis Vargas asistiéndonos a todos, Pedro Prado con sus 4 del patíbulo, Eduardo Llanes en la dirección técnica, y quien tiene el gusto de saludarlos y de darles la bienvenida en la conducción central del espacio, Miguel Ángel Rodríguez. Les decimos, pónganse, sujétense bien, que vamos entonces al viaje por las noticias. Lo primero que queremos compartir con ustedes es un mensajito que le enviaron el personal de enfermería del hospital del Lídice a Diosdado Cabello, conózcase como el renombrado número 2 del régimen que desgraciadamente gobierna a Venezuela. En un despacho de NTN 24 y a propósito del escándalo que ha generado durante los últimos días el conocerse las tablas de sueldos muy superiores que tienen los militares respecto de los civiles, que por cierto esos sueldos no alcanzan para nada también. Pues este fue el mensajito, NTN 24, por cortesía, para todos ustedes. Mi sueldo fueron 700 bolívares y compré un pan. Un pan me costó 480 bolos. Dime tú, lo demás me quedó para el pasaje. Y ayer me tuve que venir a pie. Dale un mensaje al gobierno. No lo sabía. Bueno, mira, ¿cómo se soluciona a Diosdado Cabello, que es el todopoderoso de allá, que agarró la Asamblea Nacional Constituyente. Hermanito, nosotros nos conformamos nada más con tu sueldo de capitán, no de constituyente. Tu sueldo de capitán, nosotros nos conformamos. Y ahora con este aumento que te dieron, mira, más lo desearíamos. Pero de 700 bolívares, de 500 bolívares, a lo que tú ganas, Diosdadito, caramba, así no se apoya una revolución. Presidente Maduro, tú eres sindicalista, fuiste sindicalista del metro de Caracas, hermano, pero en aquella época, en esta época, el sueldo no nos alcanza. Queremos un sueldo digno, queremos vivir como gente. Ese ha sido el mensajito enviado a través del equipo reporteril de NTN 24 del personal de enfermería del hospital del Lídice. No fue solamente a Diosdado Cabello a propósito de su condición de capitán, sino también a Nicolás Maduro. Bueno, vamos a propósito de esto a comenzar por ahí, por ese tema, nuestro recorrido en primera tanda por las noticias que no pueden quedar en el tintero. Así que, Eduardo, por favor, a tu señal, yo me voy pues.
Voy a comenzar justamente revisando algo que ha publicado una tabla de nuevos ingresos a partir de mayo para los oficiales de la Fuerza Armada Nacional, la gente de la Patilla. El título lo han puesto así: con este realero que de nada sirve, Maduro calma el hambre militar. Y yo voy a leer un párrafo, sí, cómo no, pero luego me voy a ir a la tabla para leerles al menos unos 3 sueldos que esta tabla da por hecho para los militares a partir del mes de mayo. El gobierno de Nicolás Maduro ha hecho hincapié en la lealtad que debe haber en las filas militares. En cada acto público que protagoniza, el dignatario le ha pedido firmeza y respaldo a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Recuerdan ustedes la canción Ni se compra ni se vende el cariño verdadero? Voy a esto. Voy a ver la tabla, fíjense. Estoy revisando una tabla que se filtró a la Patilla. Dice ajuste de sueldo y bonificaciones a partir de mayo. No colocaron lo de los generales y lo de los almirantes, pero sí vemos aquí, por ejemplo, que un coronel, según esta tabla, teniendo como sueldo básico 74.400.000 bolívares, termina como ingreso mensual, teniendo un coronel, oigan bien, 160.452.000 bolívares. 160.452.000 bolívares. Pero luego está el tema del sueldo mensual integral, porque hay otros bonos aquí. Y termina ese coronel ganando 220.621.500 bolívares. 220.621.500 bolívares. Un coronel. Dícese una persona que está por ahí por los 40, 45 años. Por sobre el coronel está el general de brigada, el general de división, el mayor general, el general en jefe, Padrino López, que es casi un rey, la realeza militar venezolana. Pero nada más por ahí, ustedes pueden sacar cuenta de cómo la gente, enterándose de la disparidad enorme entre su ingreso de hambre y que apenas medio llega a cubrir, porque a nosotros se nos hace obligatorio recordar que al cierre del mes de mayo la canasta básica superó los 330 millones de bolívares. Entonces apenas se acerca a eso, ¿no? Por eso no es que hay que gran cosota. Revisemos entonces, a propósito del testimonio que colocamos de la gente del hospital de Lídice, lo que hoy reseñan los portales informativos sobre esta agenda de crisis. A paro indefinido, dicen en el diario El Nacional, médicos de otros 6 hospitales. Representantes de salud de Caracas reunidos en asamblea interhospitalaria formalizaron posición frente al reclamo de enfermeras. Centenares de cirujanos y residentes de 6 centros asistenciales situados en el distrito capital, reunidos en una asamblea realizada en el hospital Miguel Pérez Carreño, resolvieron adherirse formalmente al paro indefinido que mantienen las enfermeras y exigir un salario digno y condiciones adecuadas para atender a sus pacientes. A ver, y recuerden ustedes que lo de las enfermeras cogió candela, esa sabana cogió candela por 20 estados, y lo de los médicos en las próximas horas seguramente nos va a ocasionar noticias desde distintos estados del país, los médicos sumándose ya formalmente a la agenda de crisis. Vamos a revisar otro clamor desde la Eurocámara. La verdad que ha habido en la Eurocámara exhortaciones, peticiones, sanciones. El Nacional lo reseña así: la Eurocámara insta a Maduro a reconocer la crisis humanitaria. Por 455 votos a favor, 100 en contra y 28 abstenciones, los parlamentarios expresaron en una resolución su alarma ante la desoladora situación humanitaria. A ver, el Parlamento Europeo urgió al gobierno de Nicolás Maduro a que admita la crisis humanitaria actual en Venezuela y permita el acceso de ayuda internacional con carácter de urgencia. ¿Por qué? Revisemos lo que es noticia hoy, que viene desde el estado Zulia. Lo leo desde el portal del Nacional, y cada vez que hablo de una situación en un estado, en un hospital
en particular les recuerdo que estamos simple y llanamente viendo en vitrina algo que se repite en todo el territorio venezolano. Murieron 3 bebés por desnutrición en Hospital de Maracaibo. Dentro del centro de salud mueren 2 niños diarios aproximadamente, según cifras de la última semana. Es un dolor que no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Ya con este son 4 hijos que se me han muerto, lamentó Magisel Pilces, madre de una de las 3 criaturitas que murieron en esta fecha. Al menos 10 niños fallecieron en la última semana en el centro de salud por la misma razón, un promedio de 2 niños diarios, según el diario El Panorama, según diario Panorama. Y a ver, tenemos más. A ver, tenemos mucho más. Pero dejemos esta primera parte de las noticias que no pueden quedar en el tintero hasta aquí, para pasar a someter a su consideración, sobre temas que ya hemos mencionado, nuestra nota editorial de este 6 de julio. Apenas hace unas horas había desfile militar en el Paseo de los Próceres y una gran pompa encabezada por Nicolás Maduro, bueno, empalagado, borracho de poder desde esa cumbre en la que él cree que está el rol de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De inmediato, por favor, querido Eduardo Llanes, nuestro duélale a quien le duela. Duélale a quien le duela. Lo lamentable de la hora menguada que vive el gobierno de Nicolás Maduro, acosado por su propia ruina, nunca tan dura para la casta del poder como para el país nacional que paga los platos rotos, es que no significa automáticamente que la oposición esté bien montada, ganando terreno, en la lucha por la recuperación del derecho a vivir dignamente. Estará en hora menguada, pero aún la dictadura saca provecho del cómo se come aquello de Maquiavelo: divide y vencerás. Lo de la fragmentación de la dirigencia política opositora, incluyendo la salida de Acción Democrática de la Mesa de Unidad Democrática, la MUD, para unos da tristeza, para otros da vergüenza y para la dictadura da alivio y alegría. Pero lo cierto es que todos, hasta quienes opinamos en esta nota editorial, estamos obligados a reagruparnos, a superar las diferencias y a construir una nueva estrategia para vencer. Lo debemos hacer porque quien sí la tiene muy difícil, totalmente negada en su rodada cuesta abajo, es el régimen chavo madurista. A veces quisiera uno que los aliados, como la prensa independiente en cualquier parte del mundo, se la pensara mejor en eso de dosificar por el bien superior las informaciones. Está bien que cada vez menos gente en el mundo le come coba a Maduro, pero en la víspera de la celebración del 5 de julio le cayó como anillo al dedo eso de que Donald Trump habría considerado invadir a Venezuela. Mandadito a hacer el cuento, y más cuando se trató de una fuente extraoficial echando supuestamente un chisme sobre la oficina oval en la Casa Blanca. Está bien que la crisis brota por todos lados en Venezuela, incluyendo los escenarios militares en los que se ha desatado una tremenda cacería de brujas con persecuciones, chantajes y presidios políticos. Pero el cuento de invasión sirve de arenga para segmentar entre patriotas y traidores. Más si obligan a los militares a gritar en el patio de honor de la academia, como sucedió este 5 de julio antes del desfile y al paso de Nicolás Maduro con su mujer Cilia Flores: traidores nunca, leales siempre. Pero en todo caso, la verdad verdadera es que queda clarísimo, hablando de lealtades, que el hilo, el único hilo, y no es poco importante por cierto, del que pende la dictadura, es precisamente el hilo de esas lealtades a las que están obligando a los uniformados que hace muchos años gozaban de un gran prestigio en Venezuela.
acosado el país por una ruina causada por la corrupción gigantesca del régimen, destruidos los alcances del trabajo para cubrir con los salarios las necesidades familiares a causa de la peor hiperinflación del mundo, agobiada nuestra población, además por una crisis alimentaria que promete hambruna y una escasez de medicinas y tratamientos que grita por sí sola auxilio humanitario internacional, el gobierno, aprovechando el chisme de la invasión Trump, ahora promete rejo, golpe, mano dura a quienes claman por intervención urgente. Y por otro lado, se esfuerza en hacer nudillos, empates en la soga que se tensa también en el mundo militar para que no se termine de reventar. Nudillos de prebendas, de trato ventajoso, de hipócrita enamoramiento, de compra de conciencias y tráfico de espíritu. Los enfermeros, los médicos, los maestros y profesores y todos cuantos han seguido la agenda de conflicto iniciada hace 12 días le restriegan en la cara al gobierno una dura y nueva acusación de discriminación laboral. Todos piden ahora ganar lo que ganan los militares, que, por cierto, aunque en montos es obscenamente superior a los ingresos del común y corriente, igual no alcanza para nada. Y este es el retrato actual de un régimen dictatorial que pende de un hilo, el magnificado y exageradamente falseado por los poderosos apoyo militar. Y claro, cuenta también por ahora con el más lamentable déficit de unidad en la dirigencia llamada a orientar las fuerzas de la oposición y del cambio. Pero todo eso va a cambiar, todo eso va a revertirse. El régimen está atrapado y sin salida. Es así, duélale a quien le duela. Duélale a quien le duela. Vamos a la primera pausa, amigas y amigos. Al regreso, recuerden, después de nuestra primera entrevista, abriremos nuestra línea de participación 0212-482-9750 para escucharlos a ustedes en La Voz de Dios, la voz del pueblo. Eduardo, llévatelo, ya venimos. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Son las 6:18. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Ávila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso Ávila. Cuadros, vitrales, fotografías e impresiones. Decora tus espacios o regala y envía un Ávila a ese ser querido. Hacemos envíos al exterior. Síguenos por @Ávila Gallery 1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook, o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Muy bien, amigas y amigos. Voy de inmediato con Eduardo Llanes a pasearme, mientras tenemos ya contacto confirmado con nuestra primera entrevista, a pasearme por otras noticias sumamente importantes que no pueden quedar en el tintero y que recomendamos a ustedes tener muy en cuenta. Sobre este tema, hemos planificado una
conversación con la doctora Blanca Rosa Mármol, ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, integrante emérita de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Eduardo, por favor, vamos de nuevo a las del tintero. Ya se iba a meter en un duélale. Dale a la del tintero. Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio acordó audiencia preliminar contra Maduro. La audiencia del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio se celebrará el 19 de julio. La decisión del tribunal será luego de que Luisa Ortega Díaz realizara la acusación formal contra Maduro. Recuerden ustedes que además el miércoles ya se había declarado la falta absoluta en la presidencia de la República. El organismo indicó que el actual vacío de poder debe ser llenado conforme a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, tomada en sala plena, ocurrieron luego de que Luisa Ortega solicitara el inicio de un antejuicio de mérito contra Nicolás Maduro. Recordamos cuál es el caso. El caso es Odebrecht, las acusaciones, corrupción y blanqueo de capitales, legitimación de capitales. A otra noticia, más o menos parecida, ¿no? Iván Duque se reunió con Obama en Madrid y confirmó que llevará a Maduro ante la justicia internacional. Quien no lo tenga claro todavía, estamos hablando de Iván Duque, presidente electo en Colombia. El presidente electo de Colombia, Iván Duque, confirmó en declaraciones a Diario Al Navío su voluntad de confrontar al régimen de Nicolás Maduro en las instancias judiciales internacionales. Se mantiene firme en la intención de que varios jefes de Estado de América Latina denuncien al dictador venezolano ante la Corte Penal Internacional. Y recuerdan ustedes que durante estos últimos días ha sido una noticia internacional importante el hecho de que a Rafael Correa, expresidente del Ecuador, la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público ecuatoriano, ha pedido una privación de libertad porque no ha cumplido con la orden de presentarse ante tribunales en Ecuador por el caso de un secuestro del cual fue víctima un parlamentario ecuatoriano en territorio colombiano. A ese amigo Balda, por cierto, lo conocí yo, colega, estuvimos en cuestiones de legisladores democráticos justamente en Bogotá. Conocí perfectamente el caso por el cual insistió hasta el punto que se ha generado esta orden judicial contra Rafael Correa. Y como quiera que Nicolás Maduro, también lo hicieron otros mandatarios amigos de Rafael Correa, salieron de manera automática a brindarle solidaridad y apoyo. Hoy ha hablado fuerte a Maduro Lenín Moreno, el presidente del Ecuador. Lenín Moreno, dice La Patilla, advierte a Maduro que no provoque porque puede cambiar su política. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, defendió hoy la política de no injerencia en su país respecto a Venezuela, pero advirtió al gobierno venezolano de que no provoque porque también sabemos hacerlo de otra manera. Somos un país de paz, somos un país tolerante, estamos actuando reactivamente con respecto a temas internacionales por respeto y tolerancia, pero la tolerancia tiene un límite y por favor que no lo rebase, afirmó el mandatario en un encuentro con medios extranjeros hoy en Quito. Y respecto de la situación en Acción Democrática, la noticia es vieja ya. Ayer, por cierto, luego de la sesión solemne en la Asamblea Nacional en horas de la tarde, Henry Ramos Ayub confirmaba la salida de la MUD de Acción Democrática. Leamos hoy lo que recoge La Patilla de uno de los más allegados colaboradores de Henry Ramos Ayub, Edgar Zambrano, diputado de la Asamblea Nacional, jefe de la fracción de Acción Democrática. Ha dicho que AD abandonó la MUD por falta de acuerdos internos. El diputado a la Asamblea Nacional y vicepresidente nacional del partido Acción Democrática, Edgar Zambrano, afirmó que la decisión de esta tolda política de salirse de la mesa de la Unidad Democrática estaba cantada desde hace tiempo por la imposibilidad de sostener acuerdos. Hicimos grandes esfuerzos, dice él, para darle forma a esa visión de unidad que necesita la oposición para lograr por vías constitucionales la salida de este drama que vive el país. Fue imposible hacer que los acuerdos se cumplieran y eso imposibilitaba la unidad de propósitos y la coherencia de los esfuerzos dirigidos a hacerle frente al gobierno.
Bueno, no entendí porque la verdad que de detalle falta mucho. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente? Que hay desacuerdos, lo sabemos todos, desde hace muchísimo tiempo. Lo lamentamos además, porque en el peor momento del gobierno también coincide la peor, como decía en la nota editorial, el peor déficit de unidad por parte de la dirigencia política opositora. No me han dado señal, no me han dicho nada internamente. Acuérdate que estoy aquí. Tenemos a la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol. ¿Y cómo me le va, doctora Blanca Rosa? Un fuerte abrazo, bienvenida a la entrevista una vez más. Muy bien, encantada de saludarte y a quienes nos escuchan. Bueno, esta fijación de la audiencia para el 19 de julio, sabemos que, por lo menos entendemos, no va a ser respondida con la presencia de Nicolás Maduro en ningún lado, ni de representante de su gobierno. Y entonces, ¿qué va a pasar el 19 de julio? Sí, eso, como sabemos, va a tener la misma actitud que el gobierno ha tenido respecto a situaciones semejantes, como, por ejemplo, el juicio a los sobrinos de la pareja presidencial, del cual jamás se dijo una palabra y todos vimos cómo llegó a una condenatoria con las pruebas que se tenían. Eso es una actitud que en general pretende que ignorando la realidad se elimina, pero eso no es así. Allí está un juicio que tiene las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la República. Hay un Tribunal Supremo legítimo que está proveyendo al respecto, tanto así que ya ha fijado la audiencia preliminar para que esa causa siga adelante y pues tendrá un defensor público y se ventilará las imputaciones que allí se están haciendo y se llegará eventualmente, con toda certeza, mejor dicho, a una sentencia. Eso, el hecho de ignorarlo o de ser contumaz o de no asistir al juicio, para nada va a borrar la realidad, porque la realidad no se puede borrar ignorándola como se pretende en este caso. Nosotros veremos cómo la justicia llegará, la sentencia se producirá y, bueno, asimismo las consecuencias que de ella se deriven, porque es un juicio que es por comisión de delitos, es un juicio penal, es un juicio por corrupción, por legitimación de capitales, con toda la gravedad que ello tiene y con las implicaciones que ya hemos hablado mucho en general aquí en el medio, en las redes y en la sociedad, sobre la suspensión del presidente de su cargo, la cual también pretenden ignorar y en este caso hasta ello, en mi opinión, la propia Asamblea Nacional, puesto que no ha tomado las provisiones de paz. A eso iba yo, porque una cosa esperable es que Nicolás Maduro, que pues no se ciña a ningún tipo de norma, ni de la Constitución, ni las leyes, hace lo que le da la realísima gana. Pero, a ver, que ya lo había hecho antes el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, inmediatamente después de haber recibido la autorización de la Asamblea Nacional para que prosiguiera con las investigaciones, vino la suspensión, la inhabilitación, y este miércoles, por segunda vez, declara falta absoluta de Nicolás Maduro y ordena al Tribunal Supremo de Justicia que se proceda a suplir la ausencia en el cargo de la presidencia de la República. ¿Qué es lo que puede estar pesando para que no terminen de darse esos pasos puertas adentro aquí en nuestro país? Sí, yo pienso que evidentemente, y es innegable, que la Asamblea Nacional está en una situación difícil. No ahora, con esta nueva oportunidad, yo considero que es una segunda oportunidad que le está dando el Tribunal Supremo Legítimo, una segunda oportunidad de actuar de acuerdo con la Constitución y de honrar las obligaciones que como diputados tienen de hacerla cumplir, así como las leyes, que no se trata de otra cosa en el presente caso. Por supuesto que la actuación de la Asamblea conforme a derecho y conforme a la Constitución, traería represalias del régimen, ya lo hemos visto, por ejemplo, sin querer anticipar las dificultades, en relación a los mismos magistrados de quienes estamos hablando,
que fueron perseguidos por el solo hecho de su designación, razón por la cual todos sabemos están en el exilio. Y uno de ellos, no dejo de recalcarlo, el doctor Ángel Serpa Ponte, fue detenido y torturado por esa razón. Ahora bien, la Asamblea, ¿qué le corresponde? Le corresponde honrar ese compromiso con el electorado y hacer respetar la Constitución. ¿En qué forma? Suplir la ausencia presidencial derivada de la suspensión del cargo del presidente porque tiene un juicio penal, y eso lo establece el Código Orgánico Procesal Penal. Una vez que el presidente está siendo sometido a un juicio penal, no puede seguir en el desempeño del cargo y le correspondería sustituirlo al vicepresidente. En el presente caso, no tenemos vicepresidente, porque aunque se haya designado a Delcy Rodríguez, sabemos que la designó un presidente que había perdido por completo la legitimidad, la poca que le quedaba, en mi opinión no tenía ninguna ya, después de estas espurias elecciones que todos presenciamos, mas no participamos, que se celebraron y que no hicieron sino ratificarlo en su cargo. Si no tenemos entonces un vicepresidente, si esa designación es nula y si el presidente está suspendido de acuerdo a la decisión del Tribunal Supremo Legítimo, establece la Constitución que le corresponderá asumir la presidencia al presidente de la Asamblea, en este caso, Barbosa. Bien, sumamente interesante esto. Pregunto yo, ¿va a haber en las próximas horas de parte de grupos de opinión, de grupos de trabajo? Usted misma forma parte de un importante grupo de personalidades intelectuales, etcétera. ¿Procuras porque se lleve adelante puertas adentro el proceso de suplir esta ausencia de presidencia en Venezuela? Mira, yo pienso que hay acuerdo en la que creemos en el Estado de Derecho y que luchamos por la democracia en Venezuela en lo que se tiene que hacer. Ahora bien, recuerdo solamente que ya le fue consignada en una oportunidad a la Asamblea, en 2 oportunidades, escrito por el doctor José Vicente Aro y por mí, en relación al tema que nosotros estamos hablando. En un primer caso, la necesidad de la autorización del antejuicio sin mayoría calificada, como se pretendió en aquel momento, y luego en cuanto a la designación de un presidente, vista la suspensión del presidente, porque el presidente es un imputado, está sometido a juicio penal. Nosotros esperamos, como venezolanos, que le dimos a estos diputados que honren su deber, porque no se trata de otra cosa que hacer cumplir la Constitución, y ellos son los primeros obligados a hacerlo. De manera que estamos a la expectativa, pensamos que eso así va a suceder, y la situación es difícil, lo repito, pero no por ello eludible. Son situaciones que están así previstas y que son inherentes al cargo que se desempeña, y eso es lo que esperamos los venezolanos. Bien, doctora Blanca Rosa Mármol, un fortísimo abrazo, hasta la próxima. Hasta la próxima. Que esté muy bien. Bueno, amigas y amigos, vamos a hacer la segunda pausa. Al regreso, llegamos ligaditos con ustedes en La Voz de Dios, La Voz del Pueblo, 0212-482-9750. Esto es La Entrevista. No se muevan de ahí. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Disfruta del placer de vivir una experiencia única e inolvidable con Tu Viaje en Primera Clase. Tú eliges tu destino y nosotros hacemos realidad tu sueño. Los Roques, Canaima y la Isla de la Tortuga. Boletería nacional e internacional. Llámanos al 0424-204-9756 o 0414-330-4342. Somos Tu Viaje en Primera Clase.
En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues la mayor variedad de hortalizas, verduras y frutas frescas al mejor precio de Caracas y puedes pagar con punto de venta o efectivo. Prueba y comprueba. Lo que buscas lo tienes los viernes y sábados en la urbanización Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. La voz de Dios, la voz del pueblo. 0212-482-9750, nuestro número telefónico. Recibimos la llamada desde Táriba, Estado Táchira. José Cop, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo, te oímos. Buenas tardes, Miguel Ángel. Un saludo igualmente, un fuerte abrazo para usted y todos los del programa. Miguel Ángel, lealtad es pagarle sueldo a los militares que empiezan desde 130 millones de bolívares y un médico, un docente, no ganan ni 7 millones, mucho menos una enfermera. Pero Miguel Ángel, los médicos, los docentes, las enfermeras son leales a la patria y al pueblo, mientras los que cobran 130 millones son leales a la plata, al mendigar, a recibir una limosna, bolsas de CLAP para unos poquitos, el resto aguante hambre, bonos para unos poquitos, el resto aguante hambre. Eso es comprar conciencia. Todo esto es discriminación, violación de derechos humanos. El pueblo exige a todos los partidos políticos unidad total. María Corina les da un ejemplo a todos los políticos que se lo pasan peleando entre ellos. Unidad total todos ya, Miguel Ángel. Maradona está buscando dólares el venezolano para fumarse las lumpias. Cada día hay más crisis, más inflación. Los 50 productos de Maduro van a desaparecer. Ahora son 7 motores nuevos. Miguel Ángel, unidad total, todos, ya. Gracias, hasta luego. Ya. José Cop siempre insiste en el tema de la unidad, y en eso lo acompañamos, ¿no? Qué déficit de unidad tan impresentable por este tiempo. Henry Granados nos llama desde Propatria. ¿Cómo estás, Henry? Buenas tardes, te oímos. Buenas tardes, Miguel Ángel. Saludo a tu equipo. Oye, Miguel Ángel, es lamentable cómo están rebanando a la gente humilde este régimen que se hace llamar humanista. Es lamentable, el pasaje ya está aumentado, ya las personas tienen que caminar, muchos kilómetros porque no les alcanza para pagar el pasaje. Hoy tuve la oportunidad de montarme en una unidad desde Prado del Este hasta Chacaíto y tuve que pagar 20.000 bolívares. Entonces, lo que estamos pasando, de verdad, este no es el país donde yo me crié. Soy una persona que voy a cumplir 60 años y de verdad que veo a mi país destrozado, huecos por todos lados, niños de 4 o 5 años mendigando en la calle, comiendo basura, niñas de edad corta, embarazadas. De verdad que es lamentable y da mucha tristeza que a Venezuela, que estos señores decían que nadie la va a destruir. Bueno, hicieron ellos el trabajo, la están destruyendo y nos están rebanando a todos y no apoyamos a estas enfermeras que nos están dando una bofetada al pueblo. Vamos a apoyar a esta gente y vamos a unirnos, como dice el señor que llamó anteriormente, y estoy totalmente de acuerdo con todo ello. Saludo a la señorita Selene y muy agradecido. Muchas gracias a ti por tu llamada, Henry Granados, desde Propatria. Nos vamos al litoral central, desde el estado Vargas nos llama Javier Hernández. Javier, un abrazo, buenas tardes, te oímos. Miguel, una reclamación ahí a hidrocriminal. El estado Vargas, aquí en el sector tropical, 7 meses sin el servicio del líquido, hermano. Nos estamos muriendo de sed, hermano. A ver si nos puede ayudar ahí, Miguel Ángel. Te lo agradezco, hermano. Estado Vargas, sector Los Cerritos, barrio Tropical. Gracias, Miguel Ángel. Buenas tardes.
Gracias. Para toda el área metropolitana del país, supuestamente la semana pasada aprobaron una línea financiera especial para la restitución del servicio de agua. Hoy supuestamente andaba Delcy Rodríguez por allá metida, de cabeza no, porque se podía ahogar, no, Dios no lo quiera, nosotros no nos deseamos unas cosas así, pero estaba metida de cabeza, se nos dijo, en el tema de la distribución de agua, a ver si medio se entera del desastre en que derivó, bajo su gobierno, que todos lo centralizaron, del desastre en que derivó este tema de Hidrocapital, de todas las hidrológicas del país, por lo que, y particularmente en el área central de Venezuela, últimamente la cosa no se aguanta con la falta de agua. Rubén Castro nos llama desde Cotiza y con él cerramos esta primera tanda de La Voz de Dios, La Voz del Pueblo. Rubén, ¿cómo estás? Fuerte abrazo. Gracias. Felicitaciones por su programa. Tengo 2 puntos rápidamente. El primer punto es de que tengo entendido, rectifiquen el mismo, que el mandato, la vigencia del mandato constitucionalmente del presidente es hasta diciembre. O sea que después de diciembre, de acuerdo a todo lo que sabemos que las instituciones involucradas en las elecciones y en lo que ha pasado hasta ahora han resultado ilegales, tanto nacional como internacionalmente, ¿qué va a pasar en enero en adelante? Yo opino que podríamos, la Asamblea Nacional, votada por 14 millones de habitantes, hace un llamado a un referéndum o a una junta constituyente como se hizo en una oportunidad, y así borrón cuenta nueva y empezar otra vez. Valga la pena, nunca es tarde para cuando la dicha es buena, empezar otra vez, no cometer los mismos errores. Y segundo, donde sea y como sea, así, los servicios básicos están paupérrimos, donde sea como sea, nada de marcha, sino donde sea que suceda la situación, concentraciones de calle. Gracias. Muchas gracias, Rubén Castro desde Cotiza. Vamos a recibir, amigas y amigos, a esta hora nuestro segundo invitado, es el diputado Winston Flores, diputado de la Asamblea Nacional por Voluntad Popular. Ustedes saben, hace un par de días dio unas declaraciones en las que dice tener pruebas suficientes para proceder a procesar al expresidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y otras personas más por un desfalco superior a los $100 millones. Winston, ¿cómo estás? Bienvenido a la entrevista. Buenas tardes, hermano Miguel Ángel, ¿cómo estás tú? Bien, ¿qué ha pasado desde el momento de la denuncia hasta ahora? Porque lo que sí te puedo decir es que a medida que van pasando las horas, es mucho más grave la situación de los enfermos que a causa de no haber, por ejemplo, las medicinas en la farmacia de alto costo del Seguro Social, a haber una escasez terrible de tratamientos en todos los hospitales, incluidos los del Seguro Social, y bueno, esto se traduce en muertes y en más desasosiego para los venezolanos. ¿Cómo es el tema del desfalco de más de $100 millones? Bueno, durante más de 8 años que el señor Rotondaro, que por cierto es general de división activo del ejército, y yo creo que no firmó la carta de fidelidad, o el régimen lo tiene en una lista donde le pueden pasar factura, porque tú sabes que una de las cosas más impresionantes de este régimen es que ellos no tienen el mayor prurito de, digamos, pasarle factura a quienes le han jurado lealtad. Si no, pregúntenselo a Baduel o al mayor general Rodríguez Torres. Está desaparecido Rotondaro, y Rotondaro durante más de 8 años se dio a la tarea de estafarle al Heraldo Público más de $100 millones a través de 10 empresas, junto con unos asociados, que es, por ejemplo, el mayor del ejército retirado, William Hernández, que vive en Colombia, y a través de una trama bien interesante, triangulando con algunos países como Cuba y México y Panamá, utilizando estas empresas, hacían las compras directas en el Seguro Social y traían los medicamentos de alto costo, material de hemodiálisis y refacciones y reparaciones mayores y arreglos a centros hospitalarios adscritos al Seguro Social. En toda esta trama, durante estos 8 años, pues se ha contabilizado con ciertas facturas y copias de cosas que ya tenemos en las manos y que, por cierto, han sido giradas las denuncias internacionales a través de la fiscal de Ortega Díaz
con el gobierno de Panamá, con el gobierno de Colombia, todas las pruebas, además de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, de este desfalco, que durante 8 años ha sido esa triangulación con 10 empresas en Panamá, utilizaban todo el poder que le daba a ser el presidente del Seguro Social, y con otras personas como el jefe de finanzas, el jefe de comunicaciones del Seguro Social, tenían establecido todo este estado. A ver, Winston, entiendo entonces que este dolor, esta protesta continuada en la calle, esta angustia por la que han hecho sentir su voz los pacientes que se tiraron a la calle, pacientes con cáncer, pacientes renales, los trasplantados, pacientes con VIH, los del mal de Parkinson, todos esos pacientes que dependen de la provisión de medicinas de alto costo, estaban siendo directamente estafados y timados por estos guisos que tenían por más de $100 millones Rotondaro y sus asociados. Bueno, Miguel Ángel, acabaste de dar en el clavo de otra parte de la denuncia. Es que al final del día Rotondaro, aunque estaba en una estafa continuada, traía los medicamentos con fecha de vencimiento, por cierto, de tiempo corto, pero los traía. No había la escasez que desde el año 2017, septiembre del 2017, esa escasez se puso, pero a niveles impresionantes de catástrofe. No, lo que pasó aquí es que Rotondaro no sale del Seguro Social porque hayan detectado que él era un mal gerente o estaba estafando el heraldo público. No, él sale por una discusión interna militar, porque se pelea con un general de división de la aviación que se llama Giuseppe Gioffreda. Giuseppe Gioffreda, presidente de Corpovex, Corporación de Comercio Exterior Venezolana, es el que le dan la potestad de comprar todos los medicamentos de hemodiálisis, medicinas de alto costo. Todo lo que tenga que ver con divisa extranjera tenía que pasar por las manos de Corpovex, y eso se le quitó al Seguro Social la potestad de hacer las compras directas. Y ahí es donde se refleja que una guerra de poderes y de facciones es lo que termina de desangrar y lo que termina con la muerte de miles de venezolanos por falta de estos medicamentos. ¿Por qué, Miguel Ángel? Porque Corpovex, cuando empieza a hacer las compras, primero se encuentra con un detallito, que tiene que hacer las compras a través de laboratorios de la India, que son los únicos que tienen cuentas en bancos rusos, para poder hacerles las cancelaciones, porque el régimen venezolano no utiliza la banca internacional normal por miedo, no por las sanciones, porque las sanciones son personales. No, hermano, tienen miedo de que les quitaran el dinero, porque el gobierno venezolano, este régimen, le debe mucho dinero a la gente. Por ejemplo, empresas petroleras que han demandado a Venezuela y que han ganado esos laudos arbitrales, y por eso no utilizan la banca internacional. Y de ahí viene la verdadera catástrofe. Y cuando Rotondaro estaba, habían problemas, y efectivamente los habían, con el cambio de administración y con el eje de que el dinero lo maneja Corpovex y lo manejaba el general de división Giuseppe Gioffreda, que hasta el 28 de junio fue presidente de esta Corporación de Comercio Exterior. Viene toda esta trama de guerra interna entre los militares, y es donde está la estafa más grande a los venezolanos, Miguel Ángel. Una desgracia, guerra entre mafias, la mafia de Gioffreda versus la mafia de Rotondaro, esos golpes de mano y la gente sufriendo y muriendo. Te pregunto, ¿cuál va a ser el curso de esa denuncia? Adelante, Winston. Miguel Ángel, tú dices la mafia Rotondaro y Gioffreda, pero es que son unas mafias que van por arriba de ellos dos, para dejarlo más claro aún. Y sí, vamos con el curso de las denuncias. Estamos ya en contacto con la fiscal Luisa Ortega Díaz, estamos ya en contacto con el gobierno panameño, con el gobierno colombiano, y evidentemente con la Comisión de Contraloría que preside nuestro colega parlamentario Freddy Superlano. Estamos trabajando ya en entregar todas esas pruebas, que ya están a salvo, por si acaso escuchan, esas pruebas ya están en el exterior. Bien, Winston, un fuerte abrazo. Sigamos muy pendientes de eso. Nosotros vamos a ser muy pendientes de eso. Te agradecemos la investigación y la valentía de dar la cara por esa investigación, y estaremos pendientes y en contacto más adelante. Fuerte abrazo. Gracias a ti, Miguel Ángel, hermano. Bien, diputado de la Asamblea Nacional, Winston Flores. ¿Oyeron eso? ¿Ah? ¿Oyeron eso? Vamos a la pausa, que al regreso vamos a oír las 4 del patíbulo con Pedro Prado. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez.
Son las 6:48. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense. Son más frescas. Caespor ofrece casilleros gratis en USA. Eso es un buzón virtual donde puedes enviar todas tus compras para su consolidación y reempaque. El envío a los casilleros es gratis. Regístrate por caespor.net, así tus compras las envíes por vía marítima o aérea. Caespor está en todas las redes sociales y en Venezuela infórmate por el 0241-775-5575. Caespor, déjalo todo en nuestras manos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Las 4 del patíbulo. Gracias, Miguel. Buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. Buenas tardes, Helene. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Luis. Vamos con las 4 del patíbulo. Lo que me corresponde. La primera, la Agencia Independiente de Información del Mercado Energético a nivel mundial, Global Platts, publicó en su última encuesta que en el mes de junio Venezuela solo pudo producir 1,3 millones de barriles de petróleo por día. Esta es la cifra más baja que se registra en el país en toda su historia como nación productora de crudo. Yo opino, ¡qué barbaridad! Y mira que de esto vivimos. Contrario a lo dicho por Uslar Pietri, estos chavistas, en vez de sembrar el petróleo, lo que han hecho es enterrarlo, cual si fuera un cadáver. La segunda, y continúa la desgracia que este gobierno niega vilmente. 3 niños murieron en el Hospital de Niños de Veritas, en Maracaibo, esta semana. La causa de la muerte, desnutrición severa. Yo opino, o mejor dicho, pregunto, ¿cómo puede pasar esta aberración en un país en el cual hay comida como para alimentar a 3 naciones? ¿Me lo puede responder, señora Delcy Rodríguez? La tercera, según Henry Ramos Ayub, la separación de Acción Democrática de la Mesa de la Unidad no fue tormentosa. Yo opino, sin duda que la MUD pasó de ser la Mesa de la Unidad Democrática a ser la muerte de la Unión Democrática. Y Maduro bailando salsa. La cuarta y última, 130 familias de 3 edificios de la urbanización Montalbán aquí en Caracas se encuentran sin luz eléctrica desde el 30 de junio. Ante el grave problema acudieron a Corpoelec para que les resolviera el inconveniente y en el organismo les pidieron 600 millones para efectuar la reparación. Yo opino, está claro, Corpoelec es un antro de alto voltaje. Miguel. Muchas gracias, Pedro. Muchísimas gracias, Pedro. Por cierto, vale oro el recuerdo ese, ¿verdad? ¿Cómo pueden estar muriendo niños por desnutrición cuando Delcy Rodríguez, recuerdan ustedes, dónde lo dijo Delcy Rodríguez? En la Organización de Estados Americanos, en este país no hay crisis humanitaria y es más, hay tanta comida como para alimentar a 3 países. Así lo dijo Delcy Rodríguez. Llegamos al final, amigas y amigos. Muchísimas gracias por su atención. Nos encontramos con el favor de Dios el próximo lunes. Nos despedimos de la audiencia de Radio Caracas Radio RCR 750 AM, transmitiendo para Caracas y el centro del país. También de la audiencia de Radio Mundial 860 AM en su dial, transmitiendo para San Cristóbal, todo el estado Táchira y norte de Santander en Colombia. Y de calidad 90.3 FM. Jaime Nestares, Selene Pérez, Luis Vargas, Pedro Prado, Eduardo Llanes, quien les habla, Miguel Ángel Rodríguez, con todas las bendiciones del caso. Les invitamos a que nos encontremos nuevamente el próximo lunes. Recuerden, Dios está con nosotros, por eso vamos a vencer.
vencer. Así que por más difícil que esté la situación, y qué difícil está, nunca antes, por muchas generaciones, podríamos decir, nadie jamás vivió cosa tan dura, tan difícil como la que estamos viviendo, pero convencidos de que vamos a vencer. Recuerden, a pesar de los pesares, respiren profundo y pásenla bien. Hasta el próximo lunes. Acompáñenos en la próxima emisión de La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez.